todas y para todos, antes que nada, porque nosotros estamos hace un ratito, pero muchos se fueron sumando después. Un par de avisos también antes que me olvide. Nosotros, junto con el video de las clases, estamos subiendo en general unas especies de guías o de hojas de ruta que son como unos resúmenes muy concisos del tema que se dio en la clase, digamos, ¿no? Yo acabo de mandar ahora a toda la gente de la comisión el resumen de estas clases de positivismo, así que seguramente se van a subir. Me parece que está bueno, pues también como una especie de guía de lectura para que ustedes identifiquen los ejes más importantes. De todas maneras, no se olviden, eso lo dijimos en la clase inicial, creo, que va a haber a lo largo del cuatrimestre algunos encuentros como de repaso del día de uno, que vamos a hacer también una clase así como esta en vivo y vamos a repasar, digamos, lo visto hasta ese momento. Ese también es un buen momento también para dudas, para opiniones, debate, etcétera, etcétera. Así que me parece que es una buena modalidad, digamos, para que no se haga tan largo, porque ustedes vieron que es una materia bastante larga en lo que se refiere al contenido histórico y a la cantidad de teorías y pensamientos criminológicos, ¿no? Eh, Uno se sorprende, digamos, primero, cuánto hace que se reflexiona acerca de estos problemas y después cuánto se ha dicho, digamos, ¿no? Y después les va a pasar también a lo largo de la cursada seguramente, a la lectora o al lector atento les va a pasar, que van a encontrar ideas que dialogan o replican pensamientos anteriores, digamos, ¿no? Empieza esta idea de conceptos que vuelven, se retroalimentan y vuelven. Nosotros tenemos una perspectiva dialéctica de la cátedra, digamos, ¿no? Pensar que hay un cierto ritmo, una cierta evolución en los distintos pensamientos que van discutiendo unos con otros, pero cada tanto vuelven, ¿no? Sobre todo ciertas ideas, ciertos conceptos muy arraigados con la criminología, con la reflexión sobre el delito, con la reflexión sobre el control y sobre el castigo, que cada tanto vuelven, ¿no? Y debates que cada tanto se vuelven a instalar. Esto que estamos viendo en estas clases, que si quieren es una gran tensión, digamos, de teorías, por un lado el iluminismo, que es el discurso del derecho penal, que parte de un marco teórico muy particular y un contexto social y político muy particular, y el positivismo, que es el discurso más vinculado a las ciencias y más vinculado al estudio individual, entran en confrontación muy rápidamente, digamos, ¿no? El discurso iluminista y el discurso positivista son discursos que chocan, digamos, ¿no? Que discuten unos con otros, digamos, ¿no? No solamente en lo que se refiere a cuestiones puntuales acerca del delito o la reflexión sobre el delito, que en el caso del derecho penal la soluciona a partir de la ley penal, digamos, ¿no? Una ley penal clara, proporcional, justa, equitativa, y en el caso del positivismo lo soluciona a partir del estudio y el tratamiento del delincuente. Digo, no solamente la discusión es sobre el tema criminal en sí, sino es una discusión de fondo, o sea, son dos escuelas que parten de marcos teóricos distintos y de conceptos distintos. El iluminismo tiene esta fuente en el contractualismo, esta idea del contrato social, esta idea de libertad, esta idea de autonomía y esta idea de ponerle límites al Estado, ¿no? Es un discurso que tiene mucho que ver con el contexto de las revoluciones burguesas y con el ascenso de la burguesía al poder. El positivismo es como en cierta medida la contracara de eso, digamos, ¿no? Es quebrar con esta idea de libertad, con esta idea de la razón que prevalece, o con esta idea de la ley penal como resolución última del conflicto, y pensar que el conflicto es algo que excede a la ley, que excede a la metafísica y que excede obviamente también a la religión. Es un problema patológico, ¿no? El positivismo plantea el problema criminal como un problema básicamente individual de cierta patología o enfermedad que tienen algunas personas, ¿no? Y el marco teórico del positivismo es antagónico también al del iluminismo penal, porque el positivismo parte de una idea fundamentalmente determinista, ¿no? En la clase pasada salió un poquito esta discusión teórica que es muy interesante y que también va a volver en algún momento en la sociología y en la criminología,
que es la tensión entre el pensamiento libertario, digamos, la creencia en la libertad y libre albedrío y la voluntad individual, con la creencia en el determinismo, que no existe la libertad, que uno está condicionado a actuar, condicionado por distintos factores, desde biológicos hasta ambientales, pero el tema es que uno no tiene libertad de actuar, no existe esa libertad. Esta es una tensión que nace en esta época y que, insisto, se va a replicar. Uno lee textos muy modernos de criminología y es muy común encontrar esta discusión de fondo, digamos, ¿no? Acerca de el delincuente es una persona que elige infringir la ley o no le queda otro camino y lo hace porque está condicionado a hacerla, ¿no? Es una discusión, diría, clásica de la criminología. Y nace en esta época, ¿no? O estamos viendo la contracara del discurso iluminista, ¿no? Que es este discurso positivista, que como vimos en la clase pasada, nace en un contexto sociopolítico distinto, digamos, ¿no? Acá ya existe una expansión capitalista, ya existen otros problemas urbanos más serios, más vinculados con los problemas de la ciudad, con los problemas del desorden, con los problemas también de empleo y también con los problemas de tensiones sociales. Piensen ustedes también que el siglo XIX es un siglo con ciertas revueltas sociales, donde aparecen las primeras protestas anarquistas, aparecen el socialismo, aparecen los sindicatos, es decir, aparece también esta tensión social muy vinculada al aspecto político, ¿no? Y también es un momento muy importante, el siglo XIX, porque se terminan de conformar las instituciones o las agencias del sistema penal, que si bien ya existían, la definición moderna de lo que son las agencias del sistema penal se produce acá, digamos, ¿no? Cuando hablamos de agencia del sistema penal, nos referimos fundamentalmente a los tres eslabones del sistema penal, que son las policías, los poderes judiciales y las cárceles. O sea, la policía moderna, los tribunales modernos y la cárcel moderna se terminan de conformar, se terminan de definir en este momento, en el marco del discurso positivista. Por eso, en cierta medida, se explica también que estas agencias, o parte de estas agencias, se ve muy claramente en la policía, pero sobre todo en la cárcel, quedaron muy involucradas con este discurso, digamos, ¿no? Con este discurso positivista, porque es el discurso que de alguna manera justificó su aparición, digamos, ¿no? En su conformación, digamos, ¿no? Cuando uno ve la estructura de la cárcel moderna, bueno, la cárcel se organiza con este marco teórico positivista, ¿no? Se piensa en la ejecución de la pena con este marco teórico. Entonces, por más que después a nivel académico los marcos teóricos vayan cambiando, las instituciones no cambian tanto, digamos, ¿no? Entonces, la cárcel, la policía, pero sobre todo la cárcel, quedó muy, muy impregnada de, entre comillas, positivismo, digamos, ¿no? Porque es el discurso que las hizo nacer, digamos, ¿no? Que le dio el sentido moderno a estas instituciones. Y lo que vimos también en la clase pasada es que la aparición del positivismo en materia criminológica no es tampoco azarosa, sino que se dio en el marco de un cambio de discurso más vinculado a la cuestión social, digamos, ¿no? En el siglo XIX aparecen las ciencias sociales positivistas, aparecen esta reflexión social, esta reflexión sobre el funcionamiento de las sociedades a partir de una metodología típicamente positivista, ¿no? Mencionamos a Comte, a Spencer, Saint-Simon, bueno, hay otros también pensadores de la época que parten de esta idea. Algunos autores hablan de organicismo, es decir, pensar a la sociedad como un organismo. Entonces, intentar estudiar la sociedad como si fuera un ser vivo. Esto no es casual, esto es porque el método de estudio que trae el positivismo para estudiar a la sociedad viene de las ciencias naturales. No se olviden lo que decíamos en la clase pasada, que el positivismo de alguna manera lo que intenta es replicar la metodología de las ciencias naturales para estudiar a la sociedad y para estudiar al individuo. Entonces, toda la forma de producción de conocimiento tiene que ver con estos conceptos y con estos esquemas de las ciencias duras, digamos, ¿no? De las ciencias experimentales. Esto en general, digamos, ¿no? Se ve muy claramente en la sociología positivista. En lo que tiene que ver con el estudio positivista de los comportamientos individuales, se ve claramente la influencia de la medicina. Eso también algo mencionamos. Esto se ve muy claro en varias disciplinas que aparecen en el siglo XIX,
con la finalidad de estudiar el comportamiento individual, que todas obviamente parten de este paradigma científico, esta idea de intentar estudiar científicamente al individuo, pero fundamentalmente parten del marco conceptual de la medicina. Entonces ustedes ya lo han visto y van a seguir viendo seguramente, cómo muchas de las nociones que aparecen en estas disciplinas, entre ellas la criminología, toman conceptos médicos y toman estructuras de pensamiento médico, digamos, ¿no? La criminología de alguna manera es el sumo, digamos, es la cima de este discurso, porque acá aparece un paralelismo muy claro entre el enfermo y el delincuente, digamos, ¿no? Es tratar al delincuente casi como un enfermo. Pero más allá, digamos, de la disciplina criminológica, esto se ve también en otras disciplinas. Mencionamos la psiquiatría, mencionamos la frenología. Si da una idea, digamos, de replicar este método científico médico para estudiar al individuo, ¿no? Uno podría pensar que, así como el médico estaba estudiando el cuerpo, bueno, tenían que aparecer médicos sociales u otros tipos de médicos que estudien los comportamientos. Pero de la misma manera, digamos, ¿no? Estudiarlos, clasificarlos y en la medida de lo posible curarlos, ¿no? Bueno, entonces, imbuidos de este marco conceptual científico, y en este contexto, digamos, social tan particular, aparece lo que al final de la clase algo mencionamos, que es el positivismo criminológico. Es decir, aparece el concepto de ciencia criminológica, de una ciencia dedicada a estudiar las causas de la criminalidad, que es algo que hasta ese momento no existía. Como ustedes vieron las clases con Alejandra fundamentalmente, había reflexiones sobre la infracción a la norma, había reflexiones sobre el control, sobre el castigo, pero venían más que nada de la Inquisición, digamos, de ideas religiosas, o de este discurso iluminista que hablamos recién, de pensar en reducir el conflicto penal a la estructura normativa y a la codificación, digamos, ¿no? No estaba todavía la reflexión acerca de las causas de la criminalidad, digamos, no era un concepto que estaba, hoy diríamos, en agenda, digamos, ¿no? Esta idea del estudio científico de las causas de la criminalidad aparece con la creación de la criminología como ciencia, como disciplina científica encargada de eso, digamos, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, ¿no? Aparecen las primeras escuelas criminológicas positivistas, es decir, la disciplina de criminología empieza a tener sus primeros, digamos, sus primeras producciones teóricas, provenientes de distintos autores, ahora vamos a repasar los más importantes, con este objetivo, digamos, ¿no? Con el objetivo de demostrar científicamente las causas de la criminalidad. Se inaugura, esto decíamos al final de la última clase, una forma paradigmática de reflexionar sobre el delito, que es la etiología criminal. O sea, la idea de buscar la causa de la criminalidad. Insisto, no buscarla en ideas abstractas, no buscarla en ideas religiosas, sino buscarlas a través de la ciencia, buscarla a partir de los experimentos, de las observaciones, de los análisis individuales de las patologías. ¿Por qué esto? Porque el discurso científico es el discurso en boga, es el discurso neutro, es el discurso objetivo. Entonces, lo que quieren hacer los positivistas es romper con la superstición, romper con las ideas abstractas. Y bueno, queremos estudiar el delito, analicemos científicamente a los delincuentes, ¿no? Esa es la forma en la que uno puede conocer las causas de la criminalidad, dirían los positivistas, ¿no? Entonces así aparecen los primeros divulgadores, los primeros pensadores importantes del positivismo que llevan a cabo los primeros estudios científicos. Cuando hablamos de estudios científicos del positivismo, es decir, los estudios que les permitían conocer las causas de la criminalidad y clasificar los tipos de criminales, piensen ustedes que había dos herramientas científicas fundamentales en la época, ¿no? Porque esta es otra cosa importante, digamos, ¿no? En esta época, del siglo XIX, aparecen los primeros estudios criminológicos y aparecen las primeras estadísticas criminales. Ustedes nuevamente reflexionen, siglo XIX, hasta ese momento, todo lo que se había dicho sobre el delito, tanto de manos de la Inquisición como de manos de los iluministas, no estaba basado en ningún experimento, en ningún dato, en ninguna estadística, en ningún estudio. Eran todas ideas o religiosas o jurídicas, la idea del contrato social, la idea de infracción a la norma, eso no surge de ningún estudio. Eso es un dogma en todo caso, ¿no? Entonces los positivistas son los primeros que toman como una herramienta para estudiar la criminalidad a los estudios científicos. Entonces acá también nacen
las primeras investigaciones y las primeras estadísticas criminales, que van a ser las herramientas que van a tener los positivistas para construir, digamos, sus explicaciones criminológicas. Entonces, en base a estas, básicamente, dos herramientas científicas que les voy a contar ahora, es donde es que aparecen todas estas ideas positivistas del siglo XIX. Las dos herramientas científicas que existían en la época eran los estudios individuales, entre comillas, de delincuentes, y las estadísticas criminales. Si llegamos, creo que cuando vamos a llegar, vamos a tener una clase específica que es sobre criminología empírica, y si todo anda bien, el año que viene vamos a tener una materia que es sobre criminología empírica, esperemos. Así que no voy a profundizar mucho sobre esto, simplemente tenganlo presente que había, digamos, producción científica en la que los positivistas se basaban para decir lo que decían. Después se puede analizar si eso era ciencia o no, pero digamos, ellos cuando hablaban, cuando clasificaban, se basaban en estudios previos. Fundamentalmente, de estos dos que mencioné, las estadísticas criminales y los estudios clínicos, los estudios individuales, el primer positivismo, o sea, las primeras construcciones teóricas del positivismo, vinieron de la mano de estos estudios clínicos. ¿Qué son los estudios clínicos? Son estudios que hacían algunos positivistas de los delincuentes. Es decir, así como el médico estudia a su paciente, así como el psiquiatra estaba estudiando a su enfermo mental, bueno, los positivistas decidieron estudiar a los delincuentes para, a partir de ese estudio, elaborar sus teorías científicas, ¿no? Acá hay un primer sesgo, se diría en metodología, que es que los positivistas, para estudiar a los delincuentes, solamente estudiaban a los delincuentes que estaban en prisión. Es decir, había un sesgo en el sentido de que no trabajaban con toda la criminalidad, sino trabajaban solamente con una criminalidad, que es aquella que registra el sistema penal y que termina en una prisión, digamos, ¿no? Como ustedes saben, no toda la gente que está detenida es delincuente y hay muchísimas personas que cometen delitos que no están detenidas, ¿no? La extrema mayoría. Por lo tanto, hacer ciencia a partir de un grupo tan reducido ya de por sí es cuestionable. Pero bueno, en aquel momento se pensaba que los delincuentes típicos eran los que estaban en prisión. Por lo tanto, estudiando a quienes estaban presos, se podía construir una teoría criminológica que explicara toda la criminalidad. Entonces, los primeros estudios que van a hacer los positivistas van a ser estudios de casos, después esto se conoció como criminología clínica, básicamente de delincuentes. La primera producción científica del positivismo viene de la mano de la criminología italiana, ¿no? El positivismo italiano fue para la redundancia, el primero, digamos, los primeros que tienen esta producción científica. Y en segundo lugar fueron también los más conocidos, fueron los principales divulgadores, fueron los primeros que publicaron, por lo tanto son los que quedaron más conectados, digamos, con la idea del positivismo del siglo XIX. Y la escuela italiana en particular tuvo un primer gran exponente, que fue el que mencionamos en la clase pasada, que es Lombroso, ¿no? Lombroso fue un médico italiano que llevó a cabo estudios individuales o estudios clínicos acerca de distintos temas. Lombroso era un apasionado, digamos, de los estudios clínicos vinculados a distintas temáticas. Por ejemplo, durante un tiempo él estudió la alimentación, él estaba convencido que a partir del análisis de lo que la gente come, termina justificando por qué la gente actúa como actúa, digamos que el comportamiento tiene mucho que ver con lo que uno ingiere. De hecho, Garibaldi, que es un italiano que estuvo acá en Argentina, también pensaba al estilo de Lombroso en esto, digamos, ¿no? En la comida como condicionante de la personalidad. Entonces, Lombroso era un gran curioso, un experimentador, digamos, ¿no? Una persona que le gustaba mucho hacer trabajo clínico, y comienza a desarrollar estudios clínicos de delincuentes. ¿Por qué? Porque la primera estructura de pensamiento de Lombroso es creer que el problema criminal se debe a la patología individual de algunas personas cuyas patologías son observables físicamente. Ahí también viene una gran confusión con respecto al positivismo. La primera teoría que desarrolla Lombroso de explicación de la criminalidad se llamó bioantropología. Después va cambiando las denominaciones, pero lo importante es que es una teoría que él elabora sosteniendo que el hombre delincuente es una persona que padece una patología observable. Es decir, que mediante el análisis clínico individual
uno podía conocer el grado de patología que tenía esa persona. Esto obviamente Lombroso lo trae de otras disciplinas, fundamentalmente de la frenología, porque él decía que una gran forma de analizar al hombre delincuente era a partir del estudio de su cráneo, pero también lo trae de disciplinas como la psiquiatría y demás. Lo cierto es que esta primera explicación criminológica de la criminalidad biológica, Lombroso la justifica en estos estudios clínicos que hizo de algunos criminales. Hay un estudio muy famoso que hizo Lombroso, que es de un homicida italiano llamado Vilela. Fue un caso de mucha repercusión, porque él, analizando el cráneo de Vilela, es como si uno analizara el cráneo del Petiso Orejudo o de Barreda, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un homicida muy conocido. Él, analizando el cráneo de esa persona, llega a la conclusión que ese cráneo tiene características homínidas, es decir, son cráneos que no están evolucionados, son cráneos que se parecen más a los de los monos que a los de los hombres. Ahí viene esta idea lombrosiana del hombre delincuente como un ser atávico, y de ahí toma prestada la palabra de la embriología. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que hay una disciplina llamada embriología que desarrolla este concepto de atavismo para explicar que hay personas que no tienen todo su desarrollo embrionario y por lo tanto nacen con algún grado de retraso evolutivo? Bueno, Lombroso toma esta figura atávica para justificar que el delincuente es una persona que no está evolucionada, es una persona que en última instancia es un paso atrás en la evolución, que se parece más al mono que al hombre, digamos, ¿no? Y esto él lo justifica a partir del estudio del cráneo y del estudio también de ciertas características físicas. Por lo tanto, esta explicación criminológica del, entre comillas, el primer positivismo de, entre comillas, el primer Lombroso, ata la explicación de la patología individual que lleva al individuo a cometer delitos a una patología física, fundamentalmente por la estructura biológica del individuo o por su aparato psíquico. Lombroso va a ser una categoría muy básica al inicio, que es pensar que existen dos tipos de criminales, el delincuente nato y el loco. Uno tiene mucho que ver, digamos, con patologías observables en el cráneo o en el rostro, y el otro tiene que ver con comportamientos, digamos, anormales tomados, si se quiere, de la criminología. Lo cierto es que esta es la primera clasificación, digamos, de tipologías criminales. Pensar que el delincuente es una persona que tiene una patología individual observable, o sea que a partir de su estudio individual uno puede comprobar esa patología y comprobar que estamos en presencia de un hombre delincuente. Por eso viene la idea también de antropología, entre comillas, criminal o estereotipo criminal, digamos, ¿no? Que también es un desarrollo de este primer positivismo. Uno, analizando las contexturas físicas de los individuos, puede tomar una idea de qué tipo de criminalidad o qué tipo de desviación presenta, digamos, ¿no? Todo esto tiene que ver con un modelo biológico, es decir, con un modelo positivista, es decir, que cree que el delito tiene que ver con una patología individual, pero que además cree que esa patología es observable a partir de rasgos físicos o psiquiátricos. Bueno, ese primer modelo básico rápidamente va a ser reformulado. ¿Por qué? Porque va a ser muy claro que existen muchos delincuentes que no tienen estas patologías físicas o psiquiátricas observables. Entonces, otros criminólogos y también después el mismo Lombroso van a comenzar a modificar las clasificaciones delictivas. El propio Lombroso, en sus publicaciones posteriores a 1876, que es donde saca su primer libro, va a armar clasificaciones de delincuentes mucho más amplias que estas. O sea, siempre las patologías biológicas y psiquiátricas van a permanecer en estas clasificaciones, pero va a agregar nuevas, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a decir de alguna manera Lombroso, influenciado por otros criminólogos, es que hay otras patologías individuales que no se deben a trastornos físicos o psiquiátricos, sino a otro tipo de trastornos, ¿no? Después vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que queda claro es que a partir de Lombroso se da la primera producción importante criminológica que intenta explicar las causas de la criminalidad a partir de este análisis individual del delincuente. El libro más famoso de Lombroso es El hombre delincuente, precisamente se llama así, es de 1876, y ahí presenta estos primeros esquemas, estas primeras clasificaciones delictivas. Ahí piensen ustedes que es un libro que ya en el propio título da cuenta de dónde está el foco ahora, digamos, ¿no? El foco pasa de la ley al hombre, digamos, ¿no? Del delito al delincuente.
la reflexión ahora ya es sobre la patología individual. Ya acá en el positivismo, olvídense de la ley es casi un accidente, digamos, ¿no? Acá lo que importa es analizar a la delincuencia a partir del análisis del individuo que comete delitos. Bueno, Lombroso obviamente va después a hacer mucho más publicaciones, va a tener una vida muy activa a nivel de difusión, en congresos y conferencias, y va a ser también el discípulo, va a tener también muchos discípulos que inclusive lo van a superar desde lo teórico, o sea, van a tener un desarrollo teórico mucho más importante que él, y van a llevar, digamos, al positivismo a un nivel un poco más amplio, un poco más profundo. El más importante de estos primeros discípulos de Lombroso es Enrico Ferri, que para muchos autores es tal vez el autor positivista más relevante, es el que más perfeccionó, si quieren ustedes, las tipologías y las clasificaciones delincuenciales, y es también de esta escuela italiana, digamos, ¿no? Es el segundo gran exponente de la escuela italiana, tuvo también una fama y un reconocimiento mundial muy importante. Enrico Ferri, les cuento una anécdota, vino a Argentina 2 veces, en 1908 y 1910, y fue recibido casi como un jefe de Estado, digamos, ¿no? Es más, creo que tuvo entrevistas con el presidente, obviamente con el ministro de Justicia, dio conferencias, muchas conferencias universitarias, y dio conferencias también en el Partido Socialista, porque Ferri era socialista, que es una cuestión interesante que algo mencionamos, ¿no? Hay una disparidad ideológica muy grande entre los positivistas, ¿no? Pero, digamos, Ferri fue una figura de mucha relevancia a nivel académico mundial, ¿no? Y Ferri lo que hace es, digamos, profundizar un poco más acerca del desarrollo teórico del positivismo y lleva un poco más allá, digamos, de estas primeras ideas un poco más rústicas de Lombroso. Lo que hace Ferri es establecer algunos parámetros muy firmes acerca de la conceptualización positivista, obviamente a partir siempre del estudio individual, pero sobre todo desarrollar dos esferas de investigación. Trabajar por un lado, en las tipologías criminales, que esta es una gran preocupación positivista, que es una preocupación típicamente que viene de la medicina. Clasificar la totalidad de la delincuencia, es decir, clasificar la totalidad de los delincuentes. Esta idea de las clasificaciones es algo muy típico del pensamiento positivista. Ferri lo que va a hacer es, se va a preocupar por hacer una clasificación totalmente abarcativa, digamos, de todas las tipologías criminales, o sea, todos los tipos de delincuentes, y una segunda esfera de desarrollo teórico de Ferri va a estar vinculada a los factores de la criminalidad, es decir, estudiar minuciosamente cuáles son los factores de la criminalidad, ¿no? En estas dos líneas, digamos, va a trabajar Ferri y también va a trabajar mucho en la pena, digamos, ¿no? En los fines de la pena, en la utilización de los tratamientos en las cárceles y demás, ¿no? Va a tener una vida también muy activa a nivel académico e inclusive a nivel político, Ferri. Pero yendo, digamos, a la clasificación delictiva, Ferri sí que desarrolla posiblemente la clasificación de delincuentes más famosa del positivismo, que es pensar que hay 5 tipos de delincuentes. Y vean ustedes cómo Ferri es un buen ejemplo, digamos, de traer los postulados clásicos de Lombroso, pero ampliarlos un poco más, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Ferri lo que dice es que de las 5 tipologías criminales, o sea, de los 5 tipos de delincuentes que existen, hay 2 que tienen carga congénita. ¿A qué se refiere con carga congénita? Que son delincuentes que nacen delincuentes y cuya delincuencia, cuya patología delincuencial se la puede observar, digamos, ¿no? O sea, este es el legado del Lombroso, del primer Lombroso. Él menciona que los 2 tipos de delincuentes congénitos son el delincuente nato y el loco criminal, que eran 2 categorías que ya Lombroso las había mencionado. O sea, dice Ferri que dentro de estos 5 tipos de delincuentes hay 2, que es el delincuente nato y el loco criminal, que son personas que ya tienen problemas congénitos y que en cierta medida en total medida no son curables, digamos, ¿no? Porque son patologías biológicas o psiquiátricas incurables, digamos, ¿no? El delincuente congénito, o sea, el delincuente que tiene una patología congénita, para Ferri, ustedes siempre piensen que en el positivismo la pena es
curativa. La pena tiene que servir para eventualmente curar, o sea, resocializar al hombre delincuente, al hombre enfermo. Bueno, en estos dos tipos delincuenciales congénitos, para Ferri la pena no tenía ninguna utilidad resocializadora porque eran incurables. Por lo tanto, eran casos que les cabía o la pena de muerte si eran muy peligrosos o la reclusión perpetua, si quieren, digamos, ¿no? Eran incurables. Pero Ferri también agrega a la categoría delincuencial tres otros tipos que son delincuentes que no tienen cargas genéticas, o sea que tienen una tendencia criminal, pero esa tendencia está adquirida, digamos, ¿no? Por lo tanto son resocializables. Esos tres tipos delincuenciales no congénitos son los que Ferri denomina el delincuente habitual, el delincuente ocasional y el delincuente pasional. Estos son los tres tipos de delincuente que, según Ferri, no tienen una carga congénita, o sea, no nacen así, sino que adquieren ese hábito por distintos motivos, vamos a ver el tema de los factores, pero son en cierta medida curables. Por lo tanto, esos son los tipos de delincuentes a los cuales la pena se les tiene que aplicar para que se curen, digamos, ¿no? El fuerte, digamos, de la finalidad de la prisión va a estar puesto en esos tipos delincuenciales. En el delincuente habitual, en el delincuente ocasional y en el delincuente pasional, digamos, ¿no? El habitual es una persona que, bueno, que comete delitos asiduamente, digamos, ¿no? Que vive el delito. El ocasional es que aquel que cada tanto cede y comete delitos, pero no es su norma de vida. Y el pasional es aquella persona impulsiva y demás que tiende, digamos, a la agresividad, pero que en cierta medida es curable. Entonces Ferri va a preocuparse mucho a la hora de pensar en el fin de la pena en estos tres tipos delincuenciales, digamos, ¿no? Cómo hacer que estos delincuentes puedan curarse, o sea, resocializarse. De ahí viene la idea también de que cada cárcel, cada centro de ejecución de la pena sea distinta de acuerdo al perfil del delincuente. O sea, aparece la idea de prisiones más rígidas para delincuentes habituales, ni hablar de los congénitos, ¿no? Y por ahí prisiones más laxas para delincuentes ocasionales, como por ejemplo las colonias delincuenciales, las colonias semiabiertas, demás, que son proyectos que ya Ferri planteaba en aquel momento. Esta idea de adaptar, digamos, el lugar de reclusión a la patología individual que tiene esa persona. Digamos, ¿no? Esta categorización, digamos, delincuencial, de hablar de 5 tipos de delincuentes, él también después la relaciona con su otra gran obsesión, que es clasificar o ordenar los factores delincuenciales. Es decir, qué es lo que provoca, qué es lo que determina que la persona cometa delitos. Ustedes recuerden, el positivismo es una idea que parte de la idea fundamental que la delincuencia es una patología individual de ciertas personas que tienen tendencia o determinación a cometer delitos. Bueno, Ferri dice, bueno, estudiemos estas tendencias, cuáles son los factores, lo que induce a la persona a cometer delitos. Y acá él menciona que hay 3 factores delincuenciales, o sea, hay 3 causas, si quieren, de la criminalidad en la persona que de por sí tiene tendencia. O sea, todos son personas con tendencias delictivas, ¿no? Estos 3 factores lo que hacen es graduar esa tendencia. En primer lugar, Ferri habla de factores biológicos, nuevamente acá el legado de Lombroso, es decir, hay personas que tienen una tendencia biológica a cometer delitos, es el caso, por ejemplo, de los delincuentes que tienen carga congénita, con los cuales en esos casos hay poco que hacer, digamos, ¿no? Porque la persona ya tiene esa predisposición natural, digamos, ¿no? Por su estructura psiquiátrica o por su estructura física, inclusive. Pero él también, dentro de las causas biológicas, incluye otras características, como por ejemplo el sexo, género, la edad. Esas son características individuales por ahí que llevan a que ciertas personas sean más propensas a cometer delitos que otras, digamos, ¿no? El hombre es más propenso a cometer delitos que la mujer, el joven es más propenso a cometer delitos que la persona adulta, ¿no? Ese es el factor individual. Él después agrega otros 2 factores delincuenciales. El segundo es el factor ambiental. Cuando él habla del factor ambiental se refiere a los climas. Él dice que eso también es un desarrollo positivista, inclusive que se dio en otros países después, que los factores climáticos también favorecen la comisión del delito. Esta idea, ¿no?, de que en los lugares de climas más cálidos se producen más delitos contra la vida, por ejemplo, y en lugares de climas más fríos, más delitos contra la propiedad. Estas ideas, digamos,
que ya se habían desarrollado en otros países, Ferri las toma y considera que el ambiente es un factor delictivo. Y el tercer factor que lleva a la persona a cometer delitos es el factor social. Y esto es importante porque acá Ferri lo que hace es, si bien no renuncia a la explicación individual, o sea, siempre para todo positivista el delito tiene que ver con ciertas tendencias individuales, sí reconoce Ferri que hay factores sociales, como por ejemplo, no sé, una crisis económica, un estado de guerra, ese tipo de cuestiones, que pueden llevar a la persona a cometer delitos. Es decir, el Ferri lo que diría es, el hombre delincuente tiene una tendencia criminal, pero hay distintos factores que influyen en esa tendencia, ¿no? No solamente hay factores biológicos, sino también hay factores que tienen que ver con cuestiones ambientales y con cuestiones sociales. De alguna manera, Ferri con esto está levemente abriendo la puerta a lo que vino después, que es el pensamiento puramente sociológico, ¿no? Ustedes lo van a ver con solamente la clase que viene o la otra con Durkheim, digamos, ¿no? Que es un pensamiento que hace más hincapié en la sociedad como la gran causante del delito, ¿no? Ferri acá lo toma como una influencia, ¿no? Entonces, lo que hace de esta manera es tratar de ordenar, digamos, las tipologías criminales y los factores que llevan a la persona a cometer delitos, ¿no? Junto con esta construcción, Ferri lo que también esboza son algunas líneas de acción, algo les mencioné acerca de esta necesidad, digamos, de crear cárceles que se adapten a las tipologías criminales, y Ferri también lo que menciona es algo muy interesante que dio mucha tela para la discusión, muy polémico, les aclaro, que es la idea de pena indeterminada y la idea de el sustituto penal, o sea, pena indeterminada está muy clara, digamos, ¿no? Porque si para el positivismo el problema no es tanto la infracción a la norma, sino el grado de peligrosidad que tienen algunas personas, la pena tiene que estar adaptada al grado de peligrosidad, o sea, la pena tiene que estar adaptada a el perfil que tiene esa persona, qué tan curable es esa persona, qué tan resocializable es esa persona. Por lo tanto, si la persona no se cura, debería seguir en prisión, digamos, ¿no? Es un concepto, por ejemplo, que lleva a que Robledo Puig esté preso, digamos, ¿no? Es una persona que no se resocializó, no se curó. Por lo tanto, a los Robledo Puig no le cabe el derecho penal clásico, que es pena determinada. Homicidio, 20 años. Robo, 8 años. Beccaria diría eso. Beccaria estaría muy enojado con Robledo Puig en cana, digamos, ¿no? Porque el iluminismo tiene una idea de proporcionalidad de la acción con el bien jurídico y una pena clara, digamos, ¿no? Positivismo todo lo contrario. No importa tanto la infracción a la norma, no importa tanto el bien jurídico, sino lo que importa es el grado de peligrosidad del delincuente. Entonces la pena se tiene que adaptar a eso. Ahí aparece esta idea de pena indeterminada, que, bueno, la pena se va merituando de acuerdo a cómo va evolucionando el tratamiento del delincuente. Es algo que Ferri lo trabaja. Y lo otro que trabaja Ferri es esto más polémico aún, pero de cierto sentido común positivista, que es si el delito tiene que ver con una patología individual, o sea, tiene que ver con una predisposición que tienen algunos individuos a estos comportamientos asociales, pues entonces, ¿para qué esperar que cometa el delito? Entonces acá viene esta idea de decir, bueno, derecho penal preventivo sería algo, ¿no? Ya cuando se detectan ciertos grados de patología, bueno, no hace falta esperar que la persona cometa el delito. Acá sí se abre la puerta al derecho penal de autor, digamos, ¿no? Decir, bueno, si lo que importa es la patología individual, bueno, entonces agarremos a los peligrosos, digamos, ¿no? Acá sí se abre la puerta a algo que después va a traer mucha tela para discutir y va a tener mucho que ver con la acción de las policías, que son estas detenciones por portación de rostro, de cara o por puro prejuicio, digamos, ¿no? Pero parte de esta idea positivista, digamos, ¿no? Es decir, el delito tiene que ver con ciertos rasgos o ciertas características individuales. Entonces, no importa tanto la infracción. Anticipémonos, sería, ¿no? Una cosa así. Bueno, obviamente esto trajo mucha polémica, pero es una idea que Ferri en su momento también la adelantó. Y por último, lo último que quiero mencionar de Ferri es que es una persona que, a diferencia de Lombroso, no solamente trabajó científicamente con estudios de casos, o lo que nosotros denominamos criminología clínica, que eran estas observaciones de delincuentes que se hacían por general en prisiones, sino que Ferri es el primer positivista que también trabaja con estadísticas criminales. Es decir, lo que hace es
empezar a analizar los primeros datos que surgen de las agencias del sistema penal, como les dije al principio de la clase, ustedes recuerden que en este momento también nacen las policías, la justicia y la cárcel moderna. Por lo tanto, nacen los primeros registros y las primeras estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias. Bueno, la estadística es una herramienta de investigación científica, entonces Ferri se vale también esta herramienta para hacer análisis de países sobre todo, ¿no? Entonces Ferri es de los primeros autores positivistas que analiza las tendencias criminológicas de los distintos países. De hecho, el estudio de estadísticas criminales es el que le permitió o que en cierta medida obligó a Ferri a ser más flexible en sus clasificaciones. Y les voy a dar solamente un ejemplo porque esto tiene que ver con otra clase, pero ustedes piensen que en un esquema tan rígido como el del primer Lombroso, o sea, pensar que el delincuente es simplemente una persona que tiene una patología biológica o psiquiátrica, la cantidad de delincuentes debería ser siempre más o menos la misma, digamos, ¿no? En todas las sociedades la cantidad de personas psiquiátricas son más o menos siempre las mismas. Sin embargo, las estadísticas criminales mostraban oscilaciones muy grandes a lo largo de los años. Por ejemplo, había países en los que uno observaba estadísticas criminales de 10 años y veía que por ahí el delito subía y el delito bajaba. Esa explicación, digamos, que el delito muta, que a veces hay más delito, a veces menos, de alguna manera contradecía el primer positivismo, porque si delincuentes son siempre los mismos, son aquellos que tienen estas patologías biológicas, ¿cómo explicar que a veces hay más o menos delitos? Esos estudios, estas estadísticas, le permite a Ferri, u obliga a Ferri, a ampliar estos factores de criminalidad. Ahí es donde Ferri justifica así, bueno, en estos países aparecen más factores sociales que terminan induciendo más casos de delincuencia, ¿no? Entonces, este análisis de estadísticas le permite también a Ferri terminar de armar, digamos, su esquema teórico, digamos, ¿no? Bueno, insisto, Ferri, tal vez el positivista más reconocido, digamos, el de mayor producción, escribe un libro muy famoso, se llamó Sociología Criminal, también a fines del siglo XIX, también un gran conferencista, bueno, como ya dije, viajó por todo el mundo, una persona muy reconocida, hizo todo un recorrido político bastante polémico, Ferri, digamos, ¿no? De su socialismo inicial terminó del lado de Mussolini, o sea, fue bastante polémico su intervención política, pero bueno, fue una persona, digamos, de mucha consulta a nivel académico y a nivel político. Pero no quiero dejar de mencionar al tercer autor positivista de la escuela italiana, que es también muy relevante, que se llamaba Raffaele Garofalo. Con Garofalo se termina de conformar esta triada de positivismo italiano, que es Lombroso, Ferri, Garofalo, es casi un clásico, porque son los tres autores más reconocidos para ir de la escuela positivista italiana. Y Garofalo realmente se lo menciona no por su gran desarrollo teórico, de hecho, el pensamiento de Garofalo, usted, bueno, van a ver ahora un ratito algo que le voy a contar, era bastante rústico, digamos, no tenía el nivel de desarrollo de un Ferri, pero la figura de Garofalo es importante por un par de conceptos que le instala, digamos, ¿no? Y además es interesante, a mí me gusta rescatarla porque Garofalo pretendió dar respuesta a un cuestionamiento muy claro que se le hizo al positivismo desde sus inicios, que es el problema de la ley penal, digamos, ¿no? Ustedes vieron que, como yo les venía contando, el positivismo está como un poco peleado con la idea de ley penal. Para el positivismo no importa tanto la ley, sino lo que importa es que hay individuos que son delincuentes por cierta patología. Bueno, un cuestionamiento muy claro que se le hace al positivismo es esta idea de cómo lo que se entiende por patología está relacionado con una ley penal, digamos, ¿no? Entonces, digamos, lo que se entiende por delincuente, en cierta medida, tiene mucho que ver con lo que se entiende como delito. Y lo que se entiende como delito es algo que proviene de una ley penal. Por lo tanto, la ley penal está condicionando, digamos, a la condición de delincuente, ¿no? Yo le diría que es un gran cuestionamiento al positivismo y casi diría que es un cuestionamiento fatal, porque construir teoría científica a partir de categorías que están armadas por legisladores en un congreso es algo que científicamente es muy difícil de sostener. Yo pregunto, ¿qué pasaría si mañana el Congreso dispone que todas las personas que votaron a Spert son delincuentes, ¿no? Entonces, que el positivismo lo que haría es
hacer un análisis científico del votante de expert y justificar que esa persona tiene una patología que la lleva a cometer un delito, que es votar a expert. Es decir, el positivismo es esclavo en cierta medida de la ley penal, digamos, ¿no? Entonces, lo que ellos, entre comillas, ningunean es lo que confecciona su objeto de estudio. Entonces, un cuestionamiento de decir, bueno, si el delincuente es el que comete un delito y la ley penal es algo en cierta medida arbitrario, es algo que va cambiando, ¿cómo justificar que eso es teoría científica, no? Entonces, el positivista que vino a dar una especie de respuesta a eso fue Garófalo. Garófalo lo que pretendió explicar es que hay ciertas conductas delictivas que permanecen siempre en todas las sociedades, o sea, que van más allá de las figuras de la ley penal. O sea, él dice de alguna manera, sí, hay leyes penales que van cambiando, pero hay ciertos sentimientos sociales que están siempre y que siempre de alguna manera están protegidos por leyes penales. Entonces lo que hace Garófalo es una construcción teórica de un concepto que es el concepto de delincuente natural. Lo que dice Garófalo es que en todas las sociedades hay delincuentes naturales. ¿Qué son los delincuentes naturales? Son personas que atentan contra los sentimientos básicos de la sociedad. ¿Por qué? Porque según Garófalo, todas las sociedades tienen sentimientos básicos que son respetados por la gran mayoría y que están en la propia base social, digamos, ¿no? Estos sentimientos básicos son los que están protegidos por la ley penal, dice Garófalo. Y va más allá, él dice que se puede conocer, analizando las sociedades, cuáles son estos sentimientos básicos que los delincuentes naturales de alguna manera infringen. Lo que dice Garófalo es que todas las sociedades sanas, acá esta es una advertencia no menor, cuando Garófalo habla de las sociedades, está hablando de lo que él considera sociedades sanas, o sea, él está hablando de los países europeos de la última mitad del siglo XIX, perdón. Él está dejando afuera los países primitivos, como él menciona, los países africanos, de América, que eso para él no les interesa tanto, digamos, analizar. Él está hablando de las sociedades, entre comillas, desarrolladas, ¿no? Entonces, lo que él dice es que en todas estas sociedades desarrolladas existen dos sentimientos básicos que permanecen siempre, que son el sentimiento de la vida, digamos, la defensa de la vida, y el sentimiento de probidad, la defensa a la propiedad. Esos dos sentimientos, que él denomina sentimientos de piedad y de probidad, están en todas las sociedades. Esos sentimientos sociales, dice Garófalo, son los que el derecho penal protege a partir de algunas figuras delictivas. El sentimiento de piedad, el derecho penal lo protege a partir de los delitos contra la vida y en cierta medida los delitos que hoy diríamos contra la integridad sexual, digamos, ¿no? Los homicidios, las lesiones, las violaciones. Y el segundo sentimiento social básico, que están en todas las sociedades sanas, según Garófalo, es el sentimiento de probidad, que tiene que ver con la defensa de la propiedad privada. Él dice que esos sentimientos son los que están protegidos a partir de las figuras delitos contra la propiedad. Por lo tanto, dice Garófalo, aquellas personas que atentan contra estos dos sentimientos sociales básicos son delincuentes naturales. Son, él dice, enemigos sociales. Son personas que atentan contra los sentimientos fundamentales de toda la sociedad, de todas las sociedades modernas, digamos, ¿no? Por lo tanto, dice Garófalo, que era una persona bastante reaccionaria, digamos, ¿no? Un conservador, digamos, bastante militante, lo que decía que ante esos delincuentes lo que había que hacer era declararles la guerra, eran enemigos sociales. Garófalo es el primer criminólogo que menciona el término guerra al delito. Hay que declararle la guerra al delito. Y para Garófalo, declararle la guerra al delito era declarar la guerra al delincuente, digamos, ¿no? Era positivista. Entonces, el delincuente natural es una persona que es el enemigo social. Garófalo no entra en los matices de Ferri, digamos, de pensar que existen algunos que son resocializables, otros que no. Garófalo es más proclive, digamos, a los destierros o a las penas de muerte, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que plantea esta idea de el delincuente como alguien que atenta contra los propios sentimientos sociales. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la sociedad es defenderse de esos delincuentes. Acá también nace otro concepto
muy importante en criminología, que es el concepto de defensa social. Hay algunos criminólogos que agrupan estos pensamientos como autores de la defensa social, digamos, ¿no? Esta idea de pensar la reflexión sobre el delito a partir de la idea del delincuente como el enemigo social, o la idea de la sociedad como víctima de la delincuencia. Tenemos que protegernos de los delincuentes. Este concepto de defensa social nace acá, digamos, ¿no? Nace con este pensamiento. Entonces, bueno, Garofalo, que digamos, es un criminólogo también italiano, contemporáneo de Ferri y de Lombroso, escribe también a partir de este esquema positivista, pero fundamentalmente dirigido al delito natural y al delincuente natural, y a partir de esta perspectiva, si quieren, más de mayor rigor penal como la única salida a la hora de pensar en la solución, digamos, ¿no? Pero bueno, con la escuela italiana no se termina, digamos, el positivismo criminológico, sino que el positivismo criminológico tuvo también una característica muy interesante, que es que se propagó muy rápidamente por las distintas naciones, no solamente europeas, sino también las ideas positivistas llegan a América, digamos, ¿no? Nosotros vamos a tener próximamente una clase especial que es sobre positivismo en Argentina, digamos, ¿no? Que es muy interesante. Pero lo cierto es que en la mitad del siglo XIX, otros países toman esta misma matriz de pensamiento, digamos, este marco, digamos, teórico, y empiezan a desarrollar ideas, pensamientos criminológicos con cierta especificidad, digamos, ¿no? En cierta tensión, si quieren, con la escuela italiana, digamos, ¿no? Bueno, lamentablemente no vamos a llegar a ver hoy todas las escuelas europeas, pero sí me gustaría mencionarle un par como para que ustedes después, si quieren, lo retomen en la bibliografía. Sobre todo una muy interesante, que es la Escuela Criminológica Francesa. En Francia hubo todo un desarrollo criminológico muy interesante, sobre todo de la mano de un autor que se llama Alexandre Lacassagne, Lacassagne se escribe, ya lo van a ver en el YouTube, que hace un desarrollo positivista, obviamente, pero en cierta medida muy diferenciado sobre todo del Lombroso. Lacassagne discute mucho, digamos, con Lombroso, porque es una persona que pone más el hincapié en la cuestión social más que en la cuestión individual. O sea, es positivista, siempre va a pensar que el delito tiene que ver con una patología individual, pero cuando reflexiona acerca de los motivos que lleva al individuo a cometer delito, va a hacer más hincapié en la cuestión social. Lo que hace Lacassagne es desarrollar una teoría criminológica que algunos llaman, después se llamó microbiología criminal o mesología criminal, que lo que hace es darle mucha relevancia al factor exógeno del delito. ¿Qué quiero decir con esto del factor exógeno? Lacassagne decía que hay dos factores, un poco siguiendo las definiciones de Ferri, ¿no? Él decía que hay simplemente dos factores que llevan a cometer un delito a un individuo. Uno son los factores endógenos, que son factores individuales, predisposiciones individuales que trae la persona. Acá muestra su positivismo, digamos, ¿no? Siempre hay un factor endógeno, inclusive para Lacassagne, o sea, siempre hay una predisposición individual a cometer delitos, o sea, no cualquiera comete delitos, pero, dice Lacassagne, hay un segundo factor que es el factor exógeno, que son los factores externos, es el medio ambiente. No ambiente en sentido de temperatura, sino el medio ambiente social. Entonces, lo que sostenía Lacassagne es que la persona que tenía un factor endógeno, o sea, la persona que tenía cierta predisposición a cometer delitos, para finalmente cometer el delito necesitaba el factor exógeno, o sea, el que termina produciendo la comisión del delito es el factor exógeno. Él usaba para esto una figura muy ilustrativa, que es la figura del microbio, ¿no? Él decía que el delincuente es como un microbio que existe, pero solamente actúa cuando hay un caldo de cultivo que lo permite, digamos, ¿no? Solamente se activa cuando el medio lo permite. Está latente, ¿no? Es una especie de COVID, digamos, ¿no? Que anda ahí en el ambiente. Pero solamente cuando uno pasa por ahí, cuando se dan ciertas circunstancias, empieza a actuar en el cuerpo. Bueno, esto es lo que él quiere decir con el factor exógeno, ¿no? Hay una cuestión endógena, o sea, hay una cierta predisposición natural, individual,
pero que no tiene por qué llevar a que a la persona cometa delitos. Uno puede tener una predisposición, pero no cometer nunca un delito. Lo que termina produciendo que la persona cometa el delito es el factor exógeno. Es cómo la sociedad lo lleva a cometer delitos. Entonces, él ahí acuña una frase muy interesante, que es que cada sociedad tiene el delincuente que se merece, o tiene el grado de delincuencia que se merece. Porque él sostiene que lo más relevante, digamos, tiene que ver con esta predisposición social, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es un planteo positivista porque él cree que hay una predisposición individual obvia, pero hace mucho hincapié en lo relevante que es la cuestión social, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí construye toda si quiere, una agenda, una idea de política criminal tendiente a que la sociedad proteja, digamos, a estos, en cierto sentido, a estas personas a partir de, bueno, de distintas oportunidades para que estas personas no cometan el delito, digamos, ¿no? Entonces, lo que él decía era que Lombroso en realidad estaba equivocado, sobre todo el primer Lombroso, porque lo que explica no es el factor individual. O sea, el factor individual lo que está mostrando es que hay una cierta predisposición nada más. Lo que explica la comisión del delito es este factor externo, digamos, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era cuidar precisamente este factor externo. Hay una escuela también que se desarrolló en esta época, que es la escuela española, que un poco retoma esta idea, digamos, ¿no? En España también hubo un desarrollo positivista muy interesante, y hay un autor en particular que se llama Dorado Montero, es un criminólogo español, creo que Anitúa habla de la escuela correccionalista, digamos, española. Los nombres van cambiando, pero este autor, Montero, tomaba un poco esta idea de la Casagne y hacía mucho hincapié en cómo la sociedad es la que termina llevando al delincuente a cometer delitos. Y Montero usaba una construcción teórica que es, que es muy, en cierta medida es discutible, pero no deja de tener su grado de interés. Lo que decía Montero, fíjense la elucubración teórica que él hacía para justificar que una persona cometía delitos. Lo que decía Montero es que hay personas que tienen predisposición a actuar de determinada manera, o sea, que tienen predisposición a ciertos comportamientos. Por ejemplo, hay personas que tienen predisposición a tomar prestado cosas y no devolverla. Hay personas que tienen predisposición a violentarse con alguien. Sin embargo, es la sociedad, decía Montero, la que termina definiendo que esas conductas son delitos. Entonces, la sociedad está casi condenando a esa persona a ser un delincuente, porque lo que está haciendo es, a las conductas que él está predispuesto a hacer, las está penando. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a esa persona, es pensar, pobre tipo, no puede dejar de robar, es como un enfermo, tal vez tiene un problema, no puede dejar de violentarse porque es una patología que tiene, no puede evitarlo. Lo que pasa es que en vez de ir por el lado de Garófalo, de la represión, Montero va por la inversa, es decir, protejámoslo. Eso es lo que se conoce como el correccionalismo español, digamos, la idea de proteger al delincuente. El delincuente como una persona que tiene una debilidad, que tiene una tendencia, digamos, que no puede manejar, y que la sociedad, que es la que terminó definiendo esa tendencia como delito, es la que tiene que protegerlo, digamos, ¿no? Entonces es una mirada, si quieren, más piadosa, pero también eminentemente positivista, porque habla de cierta predisposición de una persona que no puede dejar de actuar de una determinada manera. También hubo desarrollo positivista en Alemania, muy interesante, que no vamos a llevar a desarrollar, pero simplemente como mención, ustedes piensen que en Alemania aparece la figura de von List, que desarrolla un programa criminológico, se llama un programa de Marburgo, que de alguna manera definió la criminología del siglo XIX. Lo que desarrolló von List en Alemania es una especie de programa de política criminal en el cual separaba 3 eslabones distintos en materia criminológica. Es decir, por un lado estaba el derecho penal, que era el encargado, bueno, de la construcción de la norma, de los derechos, de las garantías, de lo que ustedes ven en derecho penal, digamos, ¿no? La cuestión dogmática. Por otro lado estaba la criminología, que era la encargada de estudiar las causas del delito, y el tercer eslabón era la política criminal, que es, bueno, cómo los gobiernos desarrollan estas políticas criminales, ¿no? Esta idea de separar derecho penal, criminología y política criminal nace, digamos, en la escuela positivista alemana, digamos, ¿no? Y acá es donde nace este concepto de la criminología como ciencia auxiliar del derecho penal. Esta idea alemana muy arraigada en el siglo XIX es
pensar el derecho penal como la herramienta para encargarse el delito, o sea, la figura de la ley penal y toda la cuestión dogmática, y la criminología como una ciencia que en todo caso va a explicar científicamente por qué existe el delito. Es como una rama auxiliar, digamos, ¿no? Pero la preeminencia sigue estando en el derecho penal, digamos, ¿no? Y después la tercera vía sería la política criminal. Pero también lo que no quería dejar de mencionar, y con esto termino, es que dentro de esta gran, no sé cómo decirlo, porque hubo, sí, iba a decir contaminación, pero es una palabra un poquito fuerte, digamos, ¿no? Pero esta gran difusión, digamos, de pensamiento positivista por todos los países europeos, también hay una gran difusión de ideas positivistas de distintas vertientes políticas y distintas vertientes ideológicas. Y esto también yo creo que es muy relevante, digamos, ¿no? Porque sobre todo el positivismo visto desde la actualidad, por ahí es visto de una manera más homogénea, más simplista. Ustedes piensen que el positivismo fue bastante más complejo que eso, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con las distintas escuelas que responden a distintas perspectivas teóricas, pero también inclusive dentro de las propias naciones se dieron pensamientos positivistas muy enfrentados desde lo político y desde lo ideológico. Y simplemente les voy a dar un ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes piensen que en la escuela italiana, digamos, el positivismo italiano existía una figura como la de Garofalo o como la del último Ferri, digamos, ¿no? Personas muy emparentadas con Mussolini, con la idea conservadora, con la idea reaccionaria, con lo que hoy diríamos de ultraderecha, para decirlo con palabras más actuales. Y también en la Italia existían otros positivistas, como por ejemplo Nicéforo o Pietro Gori, que eran directamente anarquistas. Pietro Gori era un anarquista positivista, gran defensor, digamos, de anarquistas. Era abogado Pietro Gori, que se terminó exiliando, de hecho vivió en Argentina 2 años, Pietro Gori, que planteaba la sociedad, entre comillas, capitalista de la época como una sociedad no evolucionada, con todos conceptos positivistas. Era un gran evolucionista. Él decía que las sociedades tenían problemas porque no evolucionaban bien. Entonces, en todo caso, lo que había que hacer era hacer que las sociedades evolucionen hacia perspectivas más corporativas, más, si se quiere, socialistas. Digamos, tiene una idea política muy arraigada con el socialismo y sobre todo con el anarquismo, pero también con una matriz conceptual positivista. En el caso de Argentina, ya vamos a ver cuando hablemos en la clase especial sobre Argentina, pasó lo mismo, digamos, ¿no? El gran exponente del positivismo argentino, que es José Ingeniero, o José Ingenieros, era un militante del Partido Socialista, digamos, ¿no? Porque estuvo en la reforma universitaria y además. Entonces, hay una tensión política con las ideas positivistas que me parece que vale la pena tener presente, digamos, ¿no? Yo digo para no caer en este reduccionismo de pensar el positivismo como una escuela reaccionaria de derecha, digamos, ¿no? No, el positivismo era una matriz de pensamiento, era una forma de pensar, entre comillas, científicamente al comportamiento social y al comportamiento individual. A partir de esta matriz, digamos, había distintas interpretaciones, ¿no? Lo último que quiero decir es que cuando en realidad hablamos de las distintas interpretaciones o las distintas implicancias que trajo el positivismo, hay una implicancia que sí fue la más grave, que es la que trajo las consecuencias, digamos, más nefastas, que es la idea de la justificación de razas superiores o tipos de hombres superiores, que es lo que termina con el nazismo, si quieren ustedes, ¿no? Esta idea de pensar que científicamente se puede comprobar que hay grupos étnicos superiores a otros, nace también de esta matriz. De Gobineau, por ejemplo, que era un pensador francés, planteaba la supremacía de la raza aria con esta matriz científica, si quieren, ¿no? De que son razas que tienen mayor nivel de evolución que otras. Entonces, es verdad que este marco conceptual también fue el que propició, digamos, que políticamente se terminara en el holocausto, digamos, ¿no? Entonces, es un marco conceptual que trajo de todo. El positivismo va a entrar en crisis fundamentalmente a partir de algunos cuestionamientos teóricos muy importantes, que son lo que ustedes van a ver en las próximas clases, sobre todo del lado de la sociología. Va a aparecer la figura de Durkheim, por ejemplo, que va a plantear un esquema completamente distinto al positivismo, va a decir que el estudio va a haber que focalizarlo en la sociedad y no en el individuo.
pero también hubo otros acontecimientos que terminaron cuestionando mucho de las presunciones o de las premisas positivistas. Uno fue el propio desarrollo que tuvieron las ciencias. Ustedes recuerden que la base del paradigma positivismo es pensar en la supremacía de la metodología científica, ¿no? Volvemos a la clase anterior, ¿no? Esta idea de los científicos son los que develan las leyes naturales, las leyes universales. El método científico es el método que me permite la construcción objetiva de saberes, es el método que me permite la construcción neutra de saberes. Bueno, esta idea tan arraigada en la metodología de las ciencias naturales también va a entrar en cuestionamiento a partir de desarrollos de las propias ciencias duras que van a cuestionar estas ideas científicas. Esto se vio claramente con Planck o con Einstein, ¿no? Que van a trastocarse ideas físicas muy arraigadas a partir de también investigaciones científicas que provienen de la física, ¿no? La, la irrupción de la física cuántica, por ejemplo, fue un golpe letal también contra estas ideas. Digamos, decir, no, inclusive en las ciencias naturales también hay cuestionamientos científicos muy de fondo acerca de ese conocimiento. Entonces, esta idea de que las ciencias muestran objetividad, muestran paradigmas indiscutibles, también va a ser puesta en cuestionamiento por el propio desarrollo científico, ¿no? Y finalmente va a ser puesto en cuestionamiento por el propio desarrollo social, digamos, de esta idea de los primeros positivistas de pensar que las sociedades progresan y evolucionan hacia sociedades más desarrolladas, más cooperativas y demás, se vio con el siglo XIX, con el siglo XX que no pasó, digamos, ¿no? Este pensamiento termina con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Cuenta la leyenda que el propio Howard Spencer, un positivista del que hablamos la clase pasada, estaba muy defraudado de cómo fue evolucionando Europa, digamos, ¿no? Este desarrollo no fue tal, digamos, ¿no? Entonces el positivismo, digamos, a partir del propio desarrollo social, del propio desarrollo científico y del propio desarrollo académico de otras escuelas que vinieron después, va a ser muy cuestionado a principios del siglo XX. En criminología, que es la materia que nos interesa a nosotros, el pensamiento positivista va a ser muy cuestionado, sobre todo a partir de la sociología funcionalista, que es la que ustedes van a ver en la próxima clase. Bueno, así que los invito a seguir esta clase con la lectura de Anitúa, que lo explica de manera muy didáctica, del video que vamos a subir, y no sé si tienen alguna pregunta, porque tenemos unos minutitos más hasta que yo me tenga que ir, o si no los dejo con los chicos, pero ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer? ¿Les parece algo apropiado? O no apropiado, no importa. Que no haya dudas es algo que habla de mi claridad para hablar, cosa que duda, del cansancio que tienen ustedes, o, o